Bueno chicos, vamos a dar unas indicaciones sobre cómo sumar varios vectores gráficamente utilizando el método del triángulo. ¿Por qué este método se llama así? Porque generalmente al sumar vectores con ese método se nos forman triángulos. ¿Cuál es la idea de este método? Primero, que el orden no importa, usted los puede sumar en el orden que usted quiera, así como cuando usted suma números, usted los puede sumar en cualquier orden. Por ejemplo, se le dicen que sume 6 más 2 más 8. Usted puede sumarlos así, 6 más 2 más 8. O puede sumarlos 8 más 6 más 2. O puede sumarlos 2 más 8 más 6. Y el resultado le va a dar el mismo. La misma cuestión pasa con los vectores. No importa el orden en el que usted los sume, si usted hace bien el procedimiento, el resultado, que va a ser un vector que se llama el vector suma, siempre va a ser el mismo. Entonces vamos a tomar estos 5 vectores y los vamos a sumar utilizando el método del triángulo. Le repito que no importa el orden. Yo escogí este orden: t más a más k más r más z. Si usted lo suma en otro orden, el vector suma le va a dar igual, con la misma inclinación y con el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar este método? Pues la idea es que todos estos las vamos a dibujar aparte, unidos, siguiendo este orden que escogimos. Entonces, vamos a tomar el primer vector, que aquí parece que es el vector t. Entonces tomamos este vector t y lo ubicamos en el sitio donde vamos a sumar nuestros vectores. ¿Listo? Dibujamos este primer vector. Yo pues voy a aprovechar el computador, que los puedo mover. En el caso de usted tendrá que dibujarlo igual a como lo tiene dibujado acá arriba, con la misma inclinación y con el mismo tamaño. ¿Listo? Porque al dibujarlo en otro lado, si usted lo dibuja más corto o lo dibuja un poquito menos inclinado o más inclinado, pues ya se va a convertir en otro vector. ¿Listo? La idea es que el vector, cuando usted lo dibuje aparte, tiene que dibujarlo exactamente igual, con el mismo tamaño y con la misma longitud. Bueno, ya dibujamos el primer vector, que es el vector t. Ahora sí vamos a dibujar el vector a. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar el vector a? Yo debo tener en cuenta que el final del vector es donde está la flechita. Aquí en este punto es el final del vector t. A partir de este punto yo tengo que dibujar el vector a. Entonces tomo el vector a y lo dibujo a partir de ese punto. O sea que el inicio del vector a debe coincidir con el final del vector t. Si usted hace esto, por ejemplo, está mal, porque se está coincidiendo el final del vector t con el final del vector a. Siempre debe coincidir final de un vector con el inicio de otro. Entonces esto está mal. Debe ser de esta manera. El inicio del vector a debe coincidir con el final del vector t. Ya está dibujado el vector a. Continuamos con el siguiente vector, que es el vector k. Pues nuevamente, este vector k lo dibujo a continuación del anterior, y el anterior es este vector a. Y el vector a termina en este punto, entonces a partir de este punto tengo que dibujar el vector k. Entonces, recuerde que el inicio de este vector k debe coincidir con el final del vector a. Entonces, si usted lo pone, por ejemplo, así, estaría mal, porque está coincidiendo el final del vector a con el final del vector k. Acuérdese que siempre debe coincidir final con inicio. ¿Listo? Entonces en este caso coincidimos el final del vector a con el inicio del vector k. Ya está dibujado nuestro vector k. Y tomamos ahora sí el siguiente vector, que es el vector r. El vector r a partir del punto final del vector k. Entonces tomamos nuestro vector y acuérdese, siempre debe coincidir final del vector con el inicio del siguiente. Entonces, este es el vector r. Y finalmente tomamos nuestro vector z. Nuevamente, donde termina el vector anterior, que es en este punto, empezamos a dibujar el vector z.
Recuerde que si usted lo pone de esta manera, estaría mal, porque está haciendo coincidir final de uno con el final del otro. Siempre debe coincidir final del anterior con el inicio del siguiente. No importa que los vectores se crucen unos con otros. Eso perfectamente se puede dar. No importa que los atraviese. Por ejemplo, si este se viniera para acá, no importa que los atraviese. Listo, ya están todos nuestros vectores. Ahora sí, ¿cómo hacemos para encontrar el vector suma? Pues debo mirar cuál fue el vector que yo dibujé primero. En este caso fue el vector t. Y debo marcar el punto de inicio. ¿Listo? Ese punto de inicio lo voy a marcar con un puntico. Y lo voy a ubicar ahí. Ese es el inicio. Y voy a marcar el final del último vector. El último vector que yo dibujé fue z. Donde termina ese vector, también voy a marcar un punto. Listo, ya está. Mi punto de inicio y mi punto final. Entonces, ¿cómo hago el vector suma? Pues 1, el punto donde inicia el primer vector, con el punto donde termina el último vector. Acuérdense, punto de inicio del primero con el punto final del último. Y este vector que nos quedó será el vector suma de todos estos vectores. Entonces, este vector, mire que me quedó aquí de color negro, es el vector t más a más k más l más z. Si usted hace bien el procedimiento, aunque lo haga en otro orden, esta suma le debería quedar igual. Intentémoslo con otro orden para que se den cuenta que no importa. Tomémoslo al revés. Z más R más K más A más T. Entonces iniciamos con Z. Z más A Z más R. Z, porque lo estamos tomando al revés. Z más R más K más A más T. ¿Listo? Y entonces, nuevamente, marcamos el punto de inicio del primero con el punto final del último. Y los unimos con un vector que será nuestro vector suma. Mire, si usted hace bien el procedimiento, este vector me resultó igual al orden anterior que yo lo tomé. Entonces, no importa el orden, simplemente hay que tener en cuenta que cada vector se dibuja donde termina el anterior y siempre hay que hacer coincidir el final del vector anterior con el inicio del vector siguiente. Y que cada vector que usted dibuje al dibujarlo aparte, debe pasarlo con el mismo tamaño y con la misma inclinación. Entonces, esta es la manera de sumar vectores utilizando el método del triángulo.